Viernes 9 de abril. Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le respondieron: «También nosotros vamos contigo». Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿han pescado algo?». Ellos contestaron: «No». Entonces él les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces». Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: «Es el Señor». Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más que 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar». Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego dijo Jesús: «Vengan a almorzar». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, según el Evangelio de San Juan, el relato que acabamos de escuchar es la tercera y última vez que Jesús resucitado se aparece a sus discípulos. El relato es hermoso y está elaborado con muchos símbolos que nos dejan muchas enseñanzas para nuestra vida de fe. La escena tiene lugar junto al lago de Tiberíades. Pedro y los demás discípulos han vuelto a lo cotidiano, a su trabajo. Después de los acontecimientos de Jerusalén, la vida continuaba. Ellos eran pescadores y habían vuelto a lo que era su vida ordinaria. Y es allí, en su lugar de trabajo, donde Cristo resucitado se les aparece. Pero hay un detalle importante. No solo están en su trabajo, sino que éste les está saliendo mal. Han pasado la noche trabajando y no han pescado nada. Estarían cansados y frustrados. Y cuando estaba amaneciendo, muy significativa esta imagen, el Señor se les aparece a orillas del lago. A veces nos empeñamos en ver las cosas desde una sola dimensión o perspectiva. Es cuando aparece alguien en nuestra vida a quien le reconocemos cierta autoridad, quien nos muestra el camino más adecuado y certero para comprender y reconocer cada acontecimiento. Nos enseña a ver desde otra perspectiva. Es lo que ocurre cuando el Señor aparece. Le indica a Pedro que eche las redes en otra dirección. Y en esa otra dirección, las cosas cambian significativamente. La vida no consiste en repetir una y otra vez las acciones que nos van a dar beneficios. No siempre la reiteración de los actos nos conduce al éxito. Nos hace falta un cambio de rumbo, un cambio de sentido. Cambiar la perspectiva de nuestra vida
nos ayuda a mirar más allá, en profundidad y con fe, la posibilidad de encontrar lo que buscamos. Sin embargo, ¿qué es exactamente lo que buscamos? ¿Buscamos a Dios? ¿Buscamos realizar nuestra misión en las manos de Dios? Fue el cambio de perspectiva, el echar las redes hacia otro lugar, lo que convirtió la pesca de infructuosa en abundante. Todo por una palabra del Señor resucitado. Si observamos el texto del Evangelio de hoy, es la comunidad de discípulos, no Pedro, solo los que están llevando la misión de pescar. Mientras pescan empeñados en sus propias fuerzas, no consiguen nada. Es cuando centran la mirada y escuchan al Señor resucitado, cuando su pesca es abundante. Es el discípulo a quien Jesús tanto amaba quien reconoce el gesto, la palabra, el milagro. La presencia del amor en él hace afirmar que es el Señor, porque es precisamente en el amor donde se reconoce al Señor presente en nuestra vida. Y cuando lo reconocen, acuden presurosos a Él. Al salir del lago, con las barcas llenas de peces, el Señor les hace una invitación. Vengan a almorzar. Allí confirman que es Jesús vivo quien está con ellos. Reconocieron que este hombre que les servía era el mismo que, como servidor, les lavó los pies en la última cena y les decía que serían reconocidos como sus discípulos por esta única actitud, el amor que sirve y que se convierte en pan, fuente de vida. Varias apariciones del Señor resucitado tienen lugar en un contexto de comida fraterna, mientras los discípulos comparten el pan o Jesús parte el pan para ellos. Si existe la comunión fraterna, expresada en la comunidad y en la fracción del pan, es que Jesús está vivo en medio de ellos y ellas. Jesús convierte a los suyos de nuevo en comensales, después de la amarga decepción y sufrimiento causada por la cruz. La comunión de mesa es un gesto que les permite reconocer al Señor, porque les recuerda la comunión de mesa con Él durante su vida terrena. Jesús les preparó la comida. Los discípulos vieron brasas encendidas con pescado encima y pan. Jesús mismo les preparó la comida. Eso es lo que nos hace cuando creemos en Él. Viene y cena con nosotros, entra en nuestra vida y nosotros entramos en la suya, para que todos nuestros trabajos sean fecundos, abundantes, como fue la pesca de los discípulos después de obedecer a Jesús. Que Dios les bendiga y les proteja.